Bienvenidos a mi canal, Intercambios Multiculturales con Patricia Lefebvre. Hola, muy buenos días. Aquí estoy de nuevo con ustedes para llegar a mi tema principal que quiero compartir con muchas personas que han tenido la oportunidad de ver mis videos y posiblemente con otro público, porque esta vez no me voy a dirigir exclusivamente al tema que siempre hemos venido tratando en mi canal. En mi canal hemos tratado también temas de tipo cultural, donde les he mostrado las costumbres de mi país, de mi origen, de Colombia, de regiones tan hermosas como la zona cafetera, como otras regiones como Popayán, donde tuve la oportunidad de conocer, además que tengo familia allí y es un sitio que realmente es muy hermoso. Como todo Latinoamérica, Latinoamérica tiene ciudades y paisajes y una historia que nos une y que se nos asemeja. Mi tema de este video es para contarles un poquito de historia, un poquito de esa historia que a veces las personas van a un ritmo como tan rápido que se nos olvida de dónde venimos, cómo vivieron nuestras generaciones anteriores, no solamente nuestras generaciones anteriores, nuestros orígenes, nuestra tierra. En este caso vamos a hablar de Colombia, puesto que en este momento Colombia está viviendo un periodo de elecciones. Quiero hacer alusión, antes de hablar de mi país y de lo que está viviendo en este momento, quiero hacer alusión de nuevo al tema que yo les hablé ayer, al tema de la manipulación, al tema de la injusticia, al tema de los intereses y del oportunismo. Como ustedes muy bien saben, el tema que nosotros hemos manejado aquí en este canal entra dentro de esos criterios. Este es un tema muy complejo y es un tema que todos los que han compartido mis videos y que me han apoyado saben perfectamente que se trata de una manipulación y de una calumnia. Pues miren que este tipo de manipulación y de calumnia se aplica también en otros campos y los vivimos a cotidiano y no nos damos cuenta. Para eso les voy a hablar un poquito, porque no soy una historiadora, no soy una intelectual, pero bueno, tuve la fortuna de tener una madre que quiso que sus hijos tuvieran una educación, y eso fue una gran fortuna. Aquí en Europa los padres no se tienen que preocupar por eso, porque la educación es obligatoria. Aquí el que no estudia, el que no hace una carrera profesional es simplemente porque lo eligió, no porque no tenía la opción. Quiero hacerles vamos a decir, un paréntesis o una pequeña historia de aquí, de Europa. En Europa, ¿qué conocemos de Europa? Conocemos que hay castillos, que hay paisajes hermosos, que se vive muy bien, que es un país muy rico, que se bebe vino, que se comen quesos, que se comen los mejores postres. Eso es lo que conocemos de Europa. Pero fíjense que todo esto es lo que la gente viene a mirar. Europa es un país muy turístico porque tiene una riqueza enorme en historia. Pero resulta que la historia no se detiene allí, no se detiene en los castillos lindos,
en las comidas hermosas, en los paisajes, en los jardines hermosos, no se detiene allí. Europa, y especialmente Francia, porque es el país donde yo vivo, tiene una historia y es muy sencilla. Simplemente que antes, en la época de la monarquía, las riquezas estaban monopolizadas por la realeza, por las familias que tenían, como decimos en Colombia, sangre azul. Estas familias de la realeza vivían en un mundo donde ellos solamente heredaban su riqueza, donde sus hijos heredaban su título, donde el rey heredaba su trono, donde el rey y la reina tenían un príncipe, donde el conde se casaba con la condesa de Austria, la condesa de Europa, estas familias, así era Europa antes. Aquí cuando se viene a Francia, ¿qué es lo que quieren mirar los turistas? ¡Ay, qué lindo ir a mirar esos castillos tan lujosos y tan hermosos! Con ese lujo, con esa belleza, con esa elegancia, con ese glamour que se vivía. Pero resulta que todo eso era gracias ¿a qué? Era gracias también a la esclavitud de un pueblo. El pueblo vivía en la miseria absoluta. Para las personas que conocen muy poca la historia de Francia o de Europa, no los voy a juzgar, pero sí hoy en día tenemos todas las informaciones para acceder a los libros, a las páginas donde podemos encontrar cómo vivían esa monarquía, cómo vivían esas familias donde sometían al pueblo a una pobreza absoluta. No les voy a dar el título de un libro que se llama Los Miserables. Este libro, esta obra, no solo la podemos leer, podemos ver películas, podemos ver series de la historia de cómo era Francia antes. Antes habían solo dos clases sociales, la monarquía, toda esta realeza que vivía en una opulencia y en una exuberancia total. Y el pueblo vivía en una pobreza total. Podemos mirar películas, podemos leer los libros donde hablan de cómo era Francia antes de la Revolución Francesa. Francia antes de la Revolución Francesa no habían derechos humanos, no habían oportunidades para que la gente pudiese vivir como un ser humano. Resulta que gracias a las personas que son intelectuales, que en esa época se llamaban revolucionarios. Por eso la Revolución Francesa se llama la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no está muy lejana, llevamos solamente 2 siglos y un poquito más de la Revolución Francesa. Es reciente. Antes se vivía en una monarquía total. ¿Por qué les hablo de los revolucionarios? Porque los revolucionarios se necesitaron para que toda la gente tuviera los mismos derechos y las mismas oportunidades. No solamente era para las familias que nacieron en una monarquía, en un gueto que ellos crearon, donde vivían en palacios de lujos, y la gente pobre era esclava. Era una esclavitud. Eso es también una esclavitud. La Revolución Francesa, en 1789, decidió cortarle la cabeza a María Antonieta y a los reyes, a Luis VIII, y terminar con la monarquía.
para hacer justicia y para que la gente no siguiera muriéndose de hambre. ¿Qué pasa hoy en día? Que seguimos viviendo esa desigualdad. Tenemos a un pueblo donde no tiene oportunidades ni de estudio, ni de vivienda, ni de agua. Aparte de eso, no solamente las familias, porque en Latinoamérica, ¿quiénes son los que gobiernan nuestros países? No es el pueblo, no es un candidato del pueblo que defiende los derechos del pueblo. Porque ¿quién te defiende a ti? Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una familia, tengo 3 hijos, y a mi hijo vienen a hacerle daño, ¿quién lo defiende? Lo defiendo yo, que soy su madre. Entonces, a un pueblo que está sometido a la pobreza, ¿quién lo puede defender? Pues tiene que ser una persona que venga del pueblo, porque la persona que viene del pueblo es la persona que tiene hambre, es la persona que no tuvo la oportunidad de nacer en una familia donde tenía todo el confort. Señores, señoras, la mayoría de las señoras que me están escuchando, todo Latinoamérica, porque yo sé que mi canal lo miran en México, lo miran en Puerto Rico, lo miran en Costa Rica, lo miran en Santo Domingo, lo miran en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Todos tenemos el mismo común denominador. Pueblos donde no hay oportunidades. ¿Y por qué? Si son pueblos ricos. No es porque Francia es un país rico que tuvo la privilegio de que fuera un país desarrollado, un país que se le dan oportunidades a las personas. No, es porque en Francia hubo una historia. En Francia se revoltaron, se revolucionaron las personas que pensaron y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué los reyes viven como reyes, como se diría? ¿Y por qué nosotros vivimos como mendigos? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Porque se pagaban los impuestos. En la historia, léanse el libro, vean la película de Los Miserables. ¿Por qué esta gente vivía como mendigos? No tenían techo, no tenían ropas, mendigos, eran mendigos. Y los reyes vivían en palacios. Pero esta gente tenía que pagar impuestos. Vamos a cortar y vamos a entrar a la historia de Latinoamérica. En Latinoamérica no habían europeos. En Latinoamérica habían indios. En México, las culturas indígenas, donde tenían una cultura bastante avanzada, donde tenían pirámides, donde tenían sistemas de riego y de agricultura elevados, eran astrólogos. En Perú, igual. Y en toda Latinoamérica, todas nuestras culturas indígenas fueron arrasadas. Fueron arrasadas por los europeos, porque los europeos vinieron a conquistar. Resulta que por casualidad, Cristóbal Colón, que era un navegador, quería pedir ayuda para venir a India, a la India, que era lo más cerca. No sabían que existían tierras, aparte de las tierras donde estaba Europa y donde estaba el Oriente. No lo sabían. Un día en un viaje, Cristóbal Colón decide salir de viaje para ir a traer, ¿qué? De India, la seda. En esa época se comerciaba, eran los grandes comercios de seda, de telas. Resulta que se equivocó de camino y llegó al Caribe y encontró tierras nuevas. Cuando se encuentra con una población como en México, como en Perú, como en Colombia, llenos de oro,
llenas de piedras preciosas, llenos de riqueza, pero una riqueza que para ellos era una riqueza material. Pero la riqueza de nuestros indios era una riqueza espiritual, porque para ellos el oro no era lo que es el oro hoy en día para los europeos. Para los latinoamericanos el oro era el sol, tenía el mismo color del sol. Ellos tenían una relación. El sol les daba todo. El sol les daba los alimentos, hacía brotar alimentos de la tierra. Para ellos, sus dioses eran el sol y la luna. No habían otros dioses, porque los indígenas no habían religiones. Los indígenas no inventaron religiones. Los indígenas creían era en el sol y la luna, quienes les daba riqueza y prosperidad. Cuando llegan los europeos, tanto a México, tanto a Perú, tanto a Colombia, y encuentran tal riqueza, deciden venir a Latinoamérica para colonizar. Toda América del Sur fue colonizada por españoles, por ingleses, por holandeses y por portugueses. Porque en esta época, para los que no lo saben, se los estoy diciendo, en esta época se navegaba, en esta época los ingleses navegaban. Los ingleses llegaron a Norteamérica, por eso allí se instalaron los ingleses. Pero no crean, los españoles en esa época eran muy buenos navegadores, después de los portugueses. Los portugueses eran los mejores navegadores en esa época. No existíamos ninguno de nosotros, no existía Dios, no existía lo que hoy estamos viviendo. Existía la monarquía en Europa, los reyes de España, los reyes de Francia, los reyes de Austria, y en Latinoamérica éramos indios. No éramos, porque yo no soy una india, soy una mezcla, soy una mestiza y muy orgullosa. Llegan a colonizar nuestras tierras, pero no en una forma pacífica, no, porque el instinto humano, el instinto del ser humano es el poder, es lo material, es la riqueza. Entonces, ayer en mi tema que estuvimos hablando, donde hablábamos del oportunismo, hablábamos de la injusticia, hablábamos de la calumnia. Este tipo de pensamientos y de manera de obtener beneficios es muy antiguo. Eso no es de ahora. Eso no es nuevo. Lo que se está viviendo en México actualmente con un muchacho que solo el único error que tuvo en su vida fue haber nacido y haber sido engendrado por un señor conocido y por ser una persona que posiblemente a su muerte iba a dejar una gran herencia. Y resulta que ese señor dejó un engendro en nuestro país Colombia. Y hoy en día esas familias y la sociedad mexicana quieren esconder esa verdad, cueste lo que cueste. Pues señores, así es lo mismo lo que está sucediendo en Latinoamérica. Esas familias que han gobernado siempre a nuestros países harán cueste lo que cueste para continuar gobernando y beneficiándose de la riqueza y de la pobreza de la gente. Las familias
de los partidos tradicionales no son familias del pueblo, ni del colombiano, ni del cubano. Bueno, cubano, no podemos hablar del tema de Cuba, porque entramos a otro tema bastante complejo. Pero vamos a hablar de Centroamérica, vamos a hablar de Costa Rica, vamos a hablar de El Salvador, vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Ecuador. No son las familias, no es un candidato populista, no es un candidato del pueblo el que ha venido gobernando vamos a decir, este último siglo. Ni siquiera en un siglo ha habido un candidato del pueblo. En Colombia teníamos un candidato, se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. En 1938, 1940, entre los 38 y 40, lo asesinaron porque era del pueblo, porque las familias de los partidos tradicionales eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, no les convenía un candidato que piense para el pueblo, que proteja el pueblo, que dé oportunidades para el pueblo, que quiera educar al pueblo. Pero ¿por qué educar al pueblo? No se puede. ¿Por qué los franceses, cuando vivían en la monarquía, el pueblo era miserable? Porque el pueblo miserable no puede pensar, porque el pueblo miserable no puede comer, porque un pueblo que tiene hambre no tiene inteligencia. El pueblo que tiene hambre es delincuente. El pueblo que tiene hambre sale a robar. El pueblo que tiene hambre tiene enfermedades, tiene preocupaciones, no tiene oportunidades. Entonces, ¿cuál es la táctica de esos partidos y de esas familias que no quieren que los pueblos latinoamericanos se eduquen? No quieren que los pueblos tengan oportunidades de expresar y de decir lo que sienten. No les conviene. ¿Y qué hacen? Hacen una guerra sucia. Hacen una guerra maquiavélica. Perdónenme para las personas que son muy creyentes, pero hasta la iglesia hacía torturas. La Inquisición. Cuando llegaron los españoles a Latinoamérica, los indios no tenían un dios, el dios de los europeos. No, señores. Los indios tenían sus creencias mucho más espirituales. Los indios adoraban y conocían la tierra y conocían la luna y eran más astrólogos y respetaban la naturaleza para que no se dañara el planeta ni sus fuentes de sobrevivencia. Pero llega el pueblo europeo a acabar con una raza indígena, a arrasarla, a obligarla a creer en el Dios que ellos creían, en el Dios de los occidentales. Los indios no. Los indios eran espirituales. No habían iglesias, los indios no tenían iglesias. Los indios tenían cultos y muy espirituales, porque tenían cultos con la luna, con el agua, con el sol, con la tierra, para que la tierra fuera más fértil, para que todos vivieran con un terreno para poder vivir. No querían tener ni carro, ni materialismo que hoy tienen nuestras sociedades. Resulta que hoy en día, en mi país,
estamos viviendo esa injusticia, esa manipulación, la manipulación de personas oportunistas, de personas que no tienen piedad del pueblo que se está muriendo de hambre, de personas que no les importa ver millones, 20 millones de personas que no comen todos los días, que viven en la miseria absoluta, que en La Guajira a los niños se mueren de hambre. Pero a estas familias no les importa esto. A estas familias no les importa porque ellos no quieren a su país, porque ellos quieren es el dinero de un país tan rico. El dinero de la gente del pueblo llega aquí a Europa. Muy sencillo y se los voy a decir. Esta gente corrupta, esta gente política, la clase política que gobierna mi país, viven como los millonarios de aquí de Europa. Aquí tienen apartamentos en París, tienen apartamentos en Londres. Yo personalmente conocí un niño que es amigo de alguien de mi familia, que era hijo de un corrupto político, y aquí venía a pasar vacaciones, 17 años, y tenía en su bolsillo para gasto semanal 2.000 euros. ¿Eso es justo? ¿Esos políticos se están comiendo el dinero del pueblo? ¿Y los niños en Bogotá en las calles, durmiendo en las calles? Pero sí están calumniando a un candidato del pueblo. Le están inventando. Ya no dicen que es un revolucionario. No, es un guerrillero. Porque la palabra guerrillero era más fácil para que la gente que no conoce o no ha tenido la oportunidad de leer un poquito de historia, de analizar un poquito lo que sucede con nuestras clases políticas. ¿Por qué no se han hecho la pregunta a ustedes? Yo me la he hecho desde muy joven, desde muy joven. Desde muy joven yo tuve una madre que me dio educación, una madre que quiso superarse, porque era una madre campesina, que nació del campo y de una violencia enorme, pero que se escapó de esa violencia y llegó a Bogotá. Pero en esa época Bogotá era la Candelaria. Bogotá no era el monstruo de ciudad que es hoy en día, donde solamente habían dos clases sociales: la burguesía bogotana y el campesino, pobre, sin oportunidades. Allí ya se vinieron mezclando y agrandando Bogotá, porque los españoles no fueron tanto como los ingleses, que ellos sí arrasaron con la cultura en América del Norte. Ellos arrasaron. Algunos autóctonos hay todavía, pero muy pocos. En Latinoamérica no. Vamos a Perú, vamos a Ecuador, vamos a Colombia, vamos a un pueblo, vamos a la montaña y vemos los indios. Vemos los indios. En América no. En América los ingleses los acabaron. En América Latina no, se mezclaron. No solamente se mezclaron con los indios, sino que trajeron los africanos como esclavos, porque en América Latina no había negros, la raza negra, que no lo estoy diciendo de una forma despectiva, porque estamos hablando de la raza blanca y de la raza, vamos a decir, afrodescendiente. Vamos a decir mejor, no habían afrodescendientes, solamente habían familias de descendencia europea y los campesinos, que eran descendientes de los indios. En América Latina vamos y vemos indios con sus rasgos. Yo
tengo aún rasgos porque mi madre era una campesina. Tengo rasgos de mis orígenes. Y la pregunta que yo les estaba diciendo que me hacía yo, porque mi madre siempre nos quiso dar estudio. Nosotros somos 7 y de los 7, 3 hicimos estudios un poco más, vamos a decir, universitarios. Los otros no pudieron, algunos no quisieron. Ella nos dio estudio, pero otras familias no tuvieron oportunidades. Muchas no tuvieron. Como no había salud, no había orientación, familias donde se multiplicaban, familias de 7, 8, 10 hijos, donde empezó a crecer una pobreza inmensa. Pero la riqueza de ellos era intocable. Y estas familias siguen hoy gobernando mi país personalmente, Colombia. Siempre han sido gobernados por las familias de los partidos tradicionales. Son familias que vienen de descendencia europea. La pregunta que yo me hacía cuando yo era pequeña, que le hice mención ahora, era tan raro. ¿Por qué será que todos los ricos son, yo decía, bonitos? Son bonitos, son de facciones finas, tienen hasta rubios, tan raro, yo no entendía por qué. Si vamos a México, vamos a Ecuador, vamos a Perú, vamos a ver el indio, es el pobre, es el que está ahí tirando del burro. Y cuando los vemos blancos, con facciones finas, facciones europeas, son los que están en coche, son los que viven bien. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero como dirían algunos que yo he escuchado decir, es porque no trabajan, porque son vagos, son perezosos. Yo sí trabajé. No, están equivocados. Es que no tuvieron oportunidades. Yo tuve la oportunidad porque mi mamá fue una mujer muy valiente, muy echada para adelante y nos puso a estudiar. Y los que quisimos estudiar y los que quisimos hacer un diploma, lo hicimos. Los que no lo hicieron fue porque o no podían o no quisieron, porque hay de todo. En un ramillete de una familia hay de todo. Entonces, qué tan raro que siempre son los pobres, los que son los indios, los que son los negros. Y esto llevamos 2 siglos. Llevamos así. Y hoy que tenemos una persona del pueblo inteligente, que conoce las necesidades del país y quiere acabar con toda esa corrupción, lo están ensuciando, lo están calumniando. Y no es una pequeña maquinaria, no, es la maquinaria que ha manejado mi país durante siglos. Esa maquinaria que no quiere soltar el pastel. Los medios de comunicación le hacen la campaña sucia. Las cadenas principales como RCN, y no menciono una cantidad, la W, he mirado que han sido un poquito más ecuánimes últimamente. Pero Blue Radio, RCN, y no quiero la revista Semana, son maquinarias fuertes. ¿Por qué? Porque son los dueños del país, todos estos. Son los dueños del país. ¿Qué sucede en México con lo que estamos nosotros aquí denunciando? ¿Qué puede hacer un muchacho solo contra una maquinaria que tiene un poder? No puede hacer nada. O irse o someterse a que le sigan dando palo y palo, porque la maquinaria tiene todo el poder, tiene todo el dinero.
Patricia Chapoy tiene todo el dinero para comprar a Adriana Arbeláez. Tiene todo el dinero. Grave, ¿no? Grave. Pues eso está sucediendo en Colombia, mis señores. Eso está sucediendo en Colombia. Hay tanto dinero, tanta corrupción, tantos intereses que están haciéndole una guerra sucia a una persona que la llaman guerrillero. Y como dicen, ay, ¿cómo es un guerrillero? No, es un revolucionario que piensa y dice, ya no más, basta. Basta con las familias que se roban el país entero, que viven aquí en Europa como europeos, porque yo los he visto, porque yo tengo familiares donde han ido trabajando, porque es que la gente piensa, por ahí me escribió uno en un comentario, porque yo hice un comentario en uno de los canales donde estoy pendiente de las elecciones de mi país, que me preocupa mucho. Estoy muy al pendiente y eso también quería comentarles a ustedes, que en este momento es más importante el futuro de las próximas generaciones de mi país. Porque si el candidato populista le roban las elecciones, la corrupción es máxima. Voy a mostrarles una serie de videos en mi próximo video donde les tengo pruebas de esta corrupción y del personaje que está casi que próximo a ganar las elecciones por un fraude, porque el candidato populista, el candidato del pueblo, el candidato que sí quiere ayudar a los que no tienen cómo ir a estudiar, al candidato que sí quiere ayudar para que la gente pueda hacer su finquita y sembrar maíz y sembrar, así sean lechugas, que pueda vivir. Aquí en Francia el campesino es rico, pero aquí no se dice rico, ¿no? El campesino es una persona que tiene una tranquilidad económica, pero es que no tenemos aquí en Francia no tenemos esas familias donde te están robando el pueblo, el dinero del pueblo. En mi próximo video les voy a mostrar cómo roban nuestros políticos en Colombia. La actual presidencia, la anterior y la anterior, cómo roban. Y no se han cansado de robar porque parece que no tienen suficiente. Pero ahora tienen miedo porque nuestro candidato populista los puede hacer meter a la cárcel. Espero que vean mi próximo video. Espero que me apoyen y yo voy a mostrar la verdad. Así como me revuelto con lo que sucede en México, lo que hace Patricia Chapoy, lo que hace Gustavo Adolfo Infante, lo que hacen en Miami, el chisme no like, me revuelve las tripas. Y lo que hacen estos canales en Colombia, RCN, Semana, W Radio no, se me olvidaba, Blue Radio y muchos más, son unos vendidos, no quieren el país, es una corrupción máxima. Los dejo y tomé fuerzas, aquí estoy tomando, antes de hablar estoy tomando un tratamiento, porque como les digo, mientras me veo. Para poder hablar lo que hablé, tuve que tomarme no la media pastilla, sino una entera, porque estoy enferma y no es como lo piensan ustedes, es mucho más grave. Muy enferma.
Los espero en mi próximo video y espero sus comentarios y espero tengan inquietudes que yo puedo contarles la historia de aquí, de Francia. Aquí también hay gente pobre, pero nunca como en Colombia ni como en Latinoamérica. Nunca, nunca Aquí viene la gente ahora del este y eso, pero también hay gente pobre francesa por la guerra. La guerra dejó, la guerra deja pobreza. Vamos a hablar de ese tema en otro video. Muchísimas gracias.